Hola, hoy les vamos a hablar de la radiografía, de sus principios físicos y de su construcción de imagen. La radiografía es una técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza radiación electromagnética, como lo son por ejemplo los rayos X, para visualizar las estructuras internas del cuerpo humano. Esta técnica se basa en la capacidad de los rayos X en atravesar los tejidos blandos del cuerpo, siendo absorbidos en mayor medida por estructuras más densas, como lo son los huesos. La radiografía produce imágenes bidimensionales de alta resolución, que son utilizadas por los profesionales de la salud para diagnosticar y evaluar diversas condiciones médicas. El uso más común de los rayos X es para ver fracturas, huesos rotos, pero también se emplean para otros usos, como por ejemplo, la radiografía de tórax puede detectar neumonía. La mamografía utiliza rayos X para detectar el cáncer de mama. Los principios físicos, atómicos y nucleares subyacentes a la radiografía son fundamentales para comprender cómo funciona esta técnica. Los principios físicos relacionados con la radiografía se basan en la producción de rayos X, la interacción de la radiación ionizante en los átomos, la radiación característica, la radiación retardada, el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Primero, para la producción de los rayos X, es un proceso fundamental en radiología que implica la generación de radiación electromagnética de alta energía, conocida como rayos X. Este proceso tiene lugar en un dispositivo llamado tubo de rayos X, el cual está formado por los siguientes elementos. El primero, que es el cátodo. Este tiene un polo negativo y es el lugar donde se emiten los electrones. Se caracteriza porque se compone de un filamento metálico en el que se produce la llamada emisión termoiónica. El paso de la corriente eléctrica por un filamento muy estrecho hace que aumente la intensidad de corriente en un filamento. Entonces se acumulan los electrones todos muy juntos en una zona y por la diferencia potencial entre ánodo y cátodo se proyectan. El grosor del elemento del cátodo tendrá efecto sobre la calidad de la imagen. Por otro lado tenemos el ánodo, que es el polo positivo, y es el lugar donde se crea el haz de los rayos X. El objetivo de la emisión termoiónica es el ánodo. Este componente está formado por una superficie metálica de un número atómico muy alto, sobre la que impactarán los electrones. La alta densidad del ánodo favorece la aparición del efecto de radiación de frenado, pero solo en cantidades muy pequeñas de todos los electrones que han sido proyectados. Los generadores de rayos X, por otro lado, son equipos encargados de producir la corriente eléctrica que es necesaria para generar los electrones en el cátodo. Ahora veamos cómo se producen los haces de rayos X. En el tubo que está vacío, los electrones discurren por el cátodo y se acumulan en el filamento metálico. Los electrones saltan a gran velocidad por la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo y el efecto termoiónico. Van a parar al ánodo. En este se generan las colisiones coulombianas, en las que se produce la radiación de frenado, que es la que nos interesa para que se formen los rayos X. La radiación de frenado se produce cuando una partícula libre, como un electrón, pasa a gran velocidad cerca del núcleo del átomo. Las interacciones electromagnéticas entre la partícula y el núcleo provocan que la partícula se frene y su trayectoria sufra una desviación. La partícula tiene que expulsar este exceso de energía y emite ondas en forma de radiación electromagnética. Ahora vemos la interacción de rayos X con la materia. Las radiaciones se relacionan directamente con una energía que se transmite por el espacio. Esta energía interacciona con la materia modificándola respecto a su estado inicial. Rompe o altera las estructuras originales. Esta interacción ocurre y está descrita en el universo microscópico. La materia está compuesta por partículas minúsculas llamadas átomos. A su vez, esas partículas también tienen una estructura bien definida. En ellas podemos diferenciar dos zonas, la corteza y el núcleo. La corteza atómica está ocupada por los electrones, partículas subatómicas existentes.
Los enlaces entre los átomos para formar moléculas se realizan a nivel de cortezas atómicas, formándose una nube electrónica que envuelve a los núcleos. Y en el centro del átomo está situado el núcleo, en el que se encuentran dos de las partículas subatómicas, el protón y el neutrón. La radiación electromagnética incluye a toda aquella radiación del espectro electromagnético con una energía muy elevada debido a su alta frecuencia, que en la colisión entre estas y el átomo es capaz de arrancar los electrones de la corteza del átomo y romper los enlaces moleculares, con el medio que es atravesado por las radiaciones ionizantes presenta una elevada concentración de iones, y las grandes moléculas características de los tejidos orgánicos, como lo son el ADN, las proteínas, etc., son fragmentados o rotos. Dentro de este grupo se distingue entre la radiación gamma y los rayos X. La fuente de los rayos gamma está en los núcleos atómicos de las sustancias radiactivas. Por el contrario, el origen de los rayos X es artificial, generado en un tubo de rayos catódicos, en los que se aplica una tensión muy elevada entre el ánodo y el cátodo para producir la radiación ionizante. Esta interacción se interpreta como un choque de las partículas incidentes que constituyen la radiación contra las moléculas o átomos del medio contra el cual incide. La velocidad inicial que llevan las partículas antes del impacto está directamente asociada a la energía de la radiación. Cuando una radiación incide en un medio, siempre va a sufrir un proceso de atenuación, a causa de los múltiples impactos que sufren las partículas incidentes contra los átomos del medio. Este concepto de atenuación es muy importante, pues la protección contra las radiaciones se consigue con un grosor suficiente de material adecuado, interpuesto entre la fuente de radiación y la persona o personas a las que se quiere proteger. Los rayos X están asociados a la menor energía, lo que hace que no sean capaces de atravesar grosores muy elevados de un material de alta densidad, por lo que las placas delgadas de plomo son lo suficiente para atenuar esta radiación. Otro principio es la radiación característica. Es un fenómeno ampliamente estudiado en el ámbito de la física nuclear y atómica. Cada átomo consta de un núcleo central y una serie de electrones que orbitan alrededor de este núcleo en distintas capas, denominadas capas electrónicas o niveles de energía. Cada una de estas capas tiene una energía específica asociada. La radiación característica se produce cuando un electrón de una capa interna es expulsado y otro electrón de una capa externa cae para ocupar su lugar. Al hacerlo, este electrón libera la diferencia de energía entre las dos capas en forma de un fotón de rayos X. Esta radiación emitida es específica para cada elemento y varía según la diferencia de energía entre los dos niveles de electrones involucrados. El siguiente principio es la radiación de Bremsstrahlung. Dichos rayos X son producidos por interacciones columbianas entre un electrón incidente y el campo nuclear del material que lo constituye, en el ánodo. El acoplamiento entre electrones incidentes y el campo electromagnético de la nube de electrones atómicos en los orbitales produce también una mínima desviación angular que corresponde también como emisiones de fotones de Bremsstrahlung. Durante la interacción entre el electrón incidente y el campo nuclear se produce un acoplamiento electromagnético por el cual los electrones incidentes se desaceleran y pierden parte de su energía cinética, la cual es emitida como irradiación en forma de fotones de rayos X. Este tipo de radiación se define en la física atómica como una pérdida radioactiva. Los fotones de los rayos X de Bremsstrahlung emitidos muestran energías distribuidas en un continuo desde cero hasta la energía cinética de los electrones incidentes, lo que constituye el espectro continuo, y se encuentra que este espectro depende tanto de la energía cinética de los electrones incidentes como del material, el número atómico y espesor del ánodo. El fenómeno fue descubierto por Nikola Tesla cuando hacía experimentos con altas frecuencias entre 1888
y 1897. Cuando una partícula cargada atraviesa un medio material, va perdiendo su energía en choques sucesivos, principalmente en procesos de excitación e ionización de los átomos del medio. Si la energía de la partícula es mucho mayor que las energías medias de excitación e ionización del medio, el decremento energético por colisión supone tan solo una fracción muy pequeña de la energía cinética de la partícula. En especial en el caso de partículas pesadas. Dada la gran densidad electrónica en la materia, se puede considerar como prácticamente continua la pérdida de energía. En ciertas condiciones, después de recorrer una distancia más o menos grande, la partícula quedará detenida. Otro principio es el efecto fotoeléctrico. En este efecto, cuando un fotón, o sea, el portador de radiación electromagnética, interactúa con un átomo neutro, el fotón desaparece entregando su energía a un electrón ligado al átomo. Este electrón es expulsado del átomo que se denomina el fotoelectrón y su energía es menor que la del fotón. La vacante en la nube electrónica se ocupa por otro electrón de la misma, emitiéndose un rayos X característico o un electrón agujero. En otras palabras, la luz se comporta como una onda cuando viaja, pero al colisionar con un electrón, los fotones ceden toda su energía e impulsan estas partículas hacia otros átomos, produciéndose así una corriente eléctrica. Luego tenemos el efecto Compton. El efecto Compton es un término utilizado para un resultado inusual observado cuando los rayos X se dispersan en algunos materiales. Según la teoría clásica, cuando una onda electromagnética se dispersa de los átomos, se espera que la longitud de la onda de la radiación dispersada sea la misma que la radiación de la onda incidente. En contra de esta predicción de la física clásica, las observaciones muestran que cuando los rayos X se dispersan en algunos materiales, los rayos X dispersados tienen longitudes de onda diferentes de las de los rayos X incidentes. Este fenómeno, clásicamente inexplicable, fue estudiado experimentalmente por Arthur Compton en 1923. La teoría electromagnética clásica no es capaz de justificar este fenómeno. Según la predicción clásica, la radiación difundida debe tener la misma longitud de onda que la incidente. Se excitan los electrones de blanco y oscilan emitiendo energía con la misma frecuencia. Pero el hecho es que experimentalmente se observa, además del esperado pico clásico o pico Thomson, correspondiente a una longitud de onda, al igual que la incidente. Un segundo pico, el pico Compton, pero cada ángulo de dispersión a un valor distinto. El pico se observa de una forma más nítida cuanto más dura, o sea, cuando tiene una mayor frecuencia, la radiación incidente, constituyendo una discrepancia con la predicción clásica. Unas anomalías que ya fueron observadas de forma temprana, a partir de 1906, en sus experimentos de difusión de rayos X, es lo que estudió la dispersión de Thomson. Ahora vamos a ver cómo se genera la imagen en la placa radiográfica. Para obtener una radiografía, el tubo de rayos X emite un haz de radiación. La radiación atraviesa el cuerpo del paciente y los distintos tejidos la absorben en distintos grados según sus características. La radiación que logra atravesar los tejidos impresiona a la placa radiográfica. Los cristales de plata en la emulsión de la película absorben los rayos X durante la exposición y almacenan la energía, formando un patrón, una imagen invisible dentro de los cristales de la emulsión de la película expuesta. El patrón de energía almacenado no se puede observar y se le conoce como imagen latente. Para observar la imagen definitiva se han de realizar el revelado y la fijación. Estos electrones convertidos ya en fotones saldrán por la ventana de salida en dirección al paciente. Lo atravesarán pasando por el filtro y el colimador. Finalmente traspasan al paciente hasta llegar al receptor de imagen.
Después, el software del ordenador se encarga de transformar esos datos. Aplica valores según la densidad de los tejidos u órganos que atraviesa. Y luego sale la imagen radiológica. La placa revelada mostrará una imagen en escala de grises que representa a las distintas estructuras del cuerpo. Los haluros de plata de la placa se ennegrecen al oxidarse, es decir, al ser expuestos a radiaciones. La parte negra que vemos en la radiografía será la zona que haya recibido la radiación, debido a la acción de alguna sustancia química reductora que cede sus electrones a los haluros de plata durante el revelado. La parte blanca se origina por la acción de productos químicos que actúan sobre la zona de la radiografía, que no se haya expuesto a la radiación en esa zona de la radiografía. En esta radiografía, el negro indica que los rayos no han sido atenuados o que atraviesan el tejido. Decimos que es radio transparente o radio lúcido por Por el contrario, el blanco sugiere que la densidad del tejido no deja pasar la radiación y el término que lo describe es la radiodenso o radiopaco. El efecto de absorción y dispersión y de penetración hace que el cuerpo humano podamos encontrar 5 densidades radiológicas básicas, con las cuales vamos a poder interpretar una radiografía. Estas densidades se identifican como distintos tonos, del negro al blanco en escala de grises, y estas son: el aire se representa por el negro, la grasa se representa por un gris más oscuro, el agua y partes blandas se representa por un gris claro, el calcio, o sea, los huesos también, por el blanco, y el metal por un blanco más opaco. Solo las 4 primeras densidades se encuentran naturalmente en el organismo. El metal siempre proviene del exterior, ya sea en la parte de cuerpos extraños, prótesis u otros dispositivos médicos. El material de contraste en radiología contiene elementos de alto número atómico, o sea, el bario o yodo, y por lo tanto sus densidades son la de los metales. Para estudiar las acciones de la radiación sobre un objeto, se ha definido la magnitud de las dosis absorbidas. Se suele usar solo un término dosis. En el sistema internacional, la unidad de dosis es el Gray, cuyo símbolo es la G y la Y. El Gray es la dosis de radiación que transfiere una energía de un joule a un kilogramo de masa de material irradiado. En el estudio sobre los efectos biológicos de las radiaciones, se observa que tales efectos no dependen solo de la dosis absorbida, sino del tipo de radiación empleada. Para tener esto en cuenta, se define una nueva magnitud, la dosis equivalente, que es el producto de la dosis absorbida por un factor de ponderación para cada tipo de radiación, con el objeto homogeneizador. Desde el punto de vista de sus efectos biológicos, las distintas clases de radiación, este factor es 1 para la radiación X. La unidad de dosis equivalente para el sistema internacional es el Sievert, cuyo símbolo es la S y la B. Esta es la dosis absorbida de cualquier radiación que produce los mismos efectos biológicos que un Gray de radiación a un gamma. A continuación, les mostraremos las unidades de las magnitudes radiológicas. Para finalizar, les hablaremos de los protocolos. Para las radiografías son guías detalladas que establecen los procedimientos estándar y las técnicas específicas a seguir al realizar estudios radiográficos en diferentes partes del cuerpo. Estos protocolos son esenciales para garantizar la consistencia en la obtención de imágenes de alta calidad y para minimizar la exposición a la radiación, tanto como los pacientes como para el personal médico. Se debe dar instrucciones al paciente sobre la preparación necesaria para el estudio, que puede incluir el uso de batas, la eliminación de joyas o la ingestión de agentes de constante en casos específicos, y el equipamiento para la protección radiológica del paciente y del personal médico, incluyendo el uso de delantales plomados y de otros dispositivos de blindaje. Y esta fue toda nuestra explicación sobre la radiografía. Muchas gracias. ¡Chao!